Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día de continuación de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana, Pensar Centroamérica desde su literatura, organizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Humanidades y el Departamento de Letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les damos la más cordial bienvenida a este panel de catedráticos, donde tendremos a bien pues, escuchar a varios catedráticos del Departamento de Letras. Este panel está titulado Alumbra Lumbre, debates en torno a la obra asturiana. Y a continuación me voy a permitir presentar a la maestra Mercedes Polo, quien pues tendrá a bien llevar a cabo la primera presentación con el título de su ponencia Las metáforas universales en hombres de maíz. La hoja de vida de la maestra Mercedes Polo dice así: maestra en investigación y licenciada en letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es investigadora en áreas de literatura guatemalteca, filosofía del lenguaje y teoría literaria. Se desempeña como docente del área de lingüística y de teoría literaria en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y pues esta mañana tendremos a bien escuchar la ponencia de la maestra Mercedes Polo, titulada Las metáforas universales en hombres de maíz. Entonces, maestra, si fuera tan amable de compartir su pantalla, y pues muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Voy a comenzar con mi ponencia que, como ya decía Juan Pablo, trata acerca de un tipo de particular de un concepto particular de metáforas en nombres de maíz. Eh, Ahí ya vemos su presentación, solo si fuera tan ¿Ya? amable de colocarla en pantalla completa. Ahí estamos. Muy amable, maestra. Muy bien. Entonces comenzaré. Em, de su título mismo, Hombres de Maíz remite a los mitos fundacionales del componente autóctono de nuestra cultura. El relato que inicia la trama nos coloca frente a un conflicto de intereses, como es sabido, pero también un conflicto de concepciones vitales. La gente de Ilom y su cacique, por un lado, es decir, los indígenas, y los maiceros, gente ladina, por el otro. El conflicto es la manera de tratar a la tierra, la manera de concebir la siembra del maíz en primer plano, pero este conflicto tiene un trasfondo que remonta a la concepción que este pueblo tiene de sí mismo, que incide en su manera de vivir y de entender la vida, una concepción que está basada en la de sus ancestros y en la idea de sus orígenes. Es por eso que en la parte introductoria del texto, titulada Gaspar y Lom, que comprende los capítulos 1 y 2, el narrador y los personajes asumen una manera de hablar que emula la de los textos fundacionales, de manera particular la de la cultura maya quiché. A partir de la segunda parte, la llamada machojón, se recurrirá a este tono lingüístico de una manera más intermitente y en mucha menor medida, solo para aquellas partes en las que se vuelve a la temática inicial del enfrentamiento entre la gente de Ilomi y de los maiceros, o bien cuando se alude al habla de los brujos de las luciernas, que a pesar de su muerte siguen participando en los acontecimientos de la novela. Sin embargo, en casi toda la novela, específicamente en sus 4 partes intermedias, Machojón, Venado de las 7 Rosas, Coronel Chalo Godoy y María Tecún, el habla que se asume es radicalmente diferente. Se trata de un habla indiscutiblemente popular y constantemente dialógico, en la que los personajes hablan directamente entre sí, o bien sus experiencias son mediadas por un narrador que traduce la mente de los personajes en esta misma lengua popular. Acerca de esta habla popular se ha abundado mucho y vale la pena detenerse un momento en ella, porque se le ha criticado a Asturias el hecho de presentar en sus novelas a un falso indígena debido precisamente a esta manera de hablar, que se ha dicho que no es en realidad específica del indígena guatemalteco, sino que es una creación híbrida que el autor hace con diversos elementos del habla popular de su momento histórico y de diferentes pueblos y procedencias. Se le ha achacado un falseamiento de las culturas ancestrales en general y de sus hablas en particular.
y es como otras tantas críticas, una más sin fundamento por parcial y por desinformada, ya que ese exuberante uso del lenguaje asturiano, cargado de vocablos, de giros y de dichos populares, es una síntesis admirable de una cultura compuesta precisamente por una diversidad inmensa. Y el artista puede hacer eso y a veces debe hacer eso, porque el arte es mímesis ciertamente, pero es a la vez interpretación. Porque se habla popular e híbrido que desborda en sus textos, responde de manera muy coherente a esa especie de proyecto de conseguir una visión múltiple, grande, abarcadora de la cultura que lo produjo a él mismo. Responde a la preocupación asturiana por esa cultura. Y bien visto es un logro, una intuición incluso de la futura angustia por expresar y comprender la diversidad y el hibridismo cultural que traerá con el tiempo la posmodernidad y que precisamente reclama por la parcialidad de las visiones culturales. Podría decirse que la percepción asturiana de este pluriculturalismo, expresado en un habla popular híbrida, es una visión lúcida, que no era un parte de la visión general de su época, aún circunscrita a las concepciones de la modernidad. Digresión aparte, y en la parte final del texto, llamada Correo Coyote, se va dando progresivamente una alternancia entre el habla popular y un retorno creciente al habla de los brujos, semejante al lenguaje con que inicia la novela. Esto se debe a que los personajes que finalizan la novela van alternando sus vivencias en dos dimensiones a la vez, una que transcurre en la vida corriente y otra que sucede a un nivel mágico. El lenguaje tan relevante y tan central en la obra de Asturias siempre, por un lado, y por otro, esa percepción tan lúcida de Asturias de los conflictos culturales guatemaltecos por el otro, me han llevado a pensar en ciertas características de las imágenes y metáforas abundantes por demás del lenguaje de Hombres de Maíz. Al analizar con detenimiento las imágenes que conforman la primera parte del texto, hemos encontrado resultados que recuerdan ciertos importantes hallazgos de la semántica cognitivista que explicaré muy someramente a continuación para poder establecer las relaciones pertinentes con el texto literario. La metáfora fue notada y descrita desde la antigüedad. Ya en la poética Aristóteles la relaciona con la imprecisión y la limitación de las palabras que no se bastan a sí mismas para la amplitud de lo que tenemos que expresar. Y Proclo la catalogaría como uno de los tipos de cambio lingüístico. Su más conocido desarrollo, como todos sabemos, corresponde a su papel en la retórica y en la poética. La filosofía también le ha concedido su atención de manera particular para dilucidar su incidencia positiva o negativa para la reflexión filosófica y la ciencia. Pero a medias entre la reflexión filosófica y los avances por demás fundamentales para este tema de la semántica cognitivista, se ha logrado entender la profunda resonancia que tiene este fenómeno a la par de otros similares en la conformación de la mente humana, la importancia literalmente fundamental por ser estructurante para la posibilidad humana de abstracción y complejidad conceptual. El asunto es así. Metáfora etimológicamente quiere decir traslado o transferencia. El verbo latino equivalente a metaforizar significa transferir o llevar. Es entonces una transferencia del significado de una palabra a otra. Esto es en esencia dentro o fuera del ámbito estético y retórico. Señalo esto porque el primer paso para entenderla mejor fue el hecho de darse cuenta o redescubrir más bien que la metáfora no es un fenómeno restringido a estos campos, sino que es un hecho que es de amplio y, como veremos, inevitable uso en la lengua natural. La metáfora es lenguaje y es un mecanismo cognoscitivo. Esta es la base de nuestra manera de conceptualizar, es decir, de crear nuestra mente humana y parte de nuestra capacidad de contrastar y al mismo tiempo crea en nuestra mente esa capacidad. Contrasta con lo literal y lo hace mediante esquemas de analogías. Metafóricamente es como logramos conceptualizar ideas complejas o muy abstractas. Pero hay otra implicación en la metáfora. El término literal, o sea, la palabra literal, en uno de sus sentidos significa etimológico, primitivo, original, primigenio. Es decir, lo literal es también entonces lo habitual.
Así que cuando se metaforiza, por contraste con lo literal, se está también mostrando o creando una perspectiva distinta a la habitual. Y si bien ocurre a nivel conceptual en la lengua natural, es aquí donde entra su cara estética. Es esto lo que hace la literatura, y el poeta, mediante este mecanismo, nos crea una visión alterna, distinta. Pero las metáforas cotidianas interesan por otras razones, porque nos ayudan a entender cómo es que conceptualizamos. Las metáforas cotidianas de la lengua natural son altamente convencionalizadas. Esto quiere decir que las usamos tanto que ya no las notamos. Por ejemplo, una metáfora espacial que aplicamos ampliamente es la de que más corresponde a arriba y menos corresponde a abajo, que es un concepto espacial. Así, entonces a veces sentimos que suben los precios o que algo baja en popularidad, cuando nada tienen que ver estos conceptos con la espacialidad. Ahora bien, estas metáforas que se asumen en la lengua cotidiana responden recurrentemente a imágenes esquemáticas que parten de tres fuentes primarias: la experiencia del propio cuerpo, la experiencia motora y la del movimiento, la experiencia espacial. Estos mismos esquemas están en la base de otros muchos fenómenos lingüísticos que no me detendré a explicar aquí. De la abstracción de estas percepciones físicas básicas, creamos algunas decenas de imágenes esquemáticas que utilizamos constantemente, trasladándolas a estamentos progresivamente más complejos o más abstractos. Estos esquemas se relacionan con una gran cantidad de experiencias perceptivas y corporales, como por ejemplo la relación parte-todo, el equilibrio, el contacto, las funciones corporales, la percepción de las trayectorias, etc. Finalmente, hay que decir que el concepto de metáfora, tal como lo concibe esta teoría, es más amplio que el concepto retórico, es más bien fiel al concepto aristotélico, por lo que incluiría otros fenómenos que se describen por aparte a veces, como la metonimia, la sinécdoque e incluso el eufemismo. Retomando el análisis de Hombres de Maíz, la reflexión sobre su lenguaje me ha dado a pensar en toda esta teoría acerca de la metáfora, y por esta razón he dirigido mi relectura del texto en este sentido, y aquí lo que he hallado. En el capítulo 1 se crea una especie de megametáfora en la que el cacique Gaspar Elón siente en su persona a su tierra agredida por los maiceros, percibe lo que le acontece a su tierra en su propio cuerpo, en un estado que oscila entre el entresueño y el insomnio. Y la tierra, a su vez, parece compartir algunas de las sensaciones de Elón, pero a la vez la tierra lo acusa por no defenderla. La tierra es entonces un cuerpo humano que duerme, que tiene ojos y párpados y pestañas. Así, Elón siente a la tierra identificada consigo mismo, con su experiencia humana, porque él siente cómo la tierra es destrozada y quemada, y la tierra siente la preocupación de Elón, vive su insomnio. En cierto punto siente que él es Gaspar Elón, pero también es todos los de su raza, enterrados en el suelo, que está siendo vejado y que lo está acusando por no defenderla. En este punto se siente ligados a su cuerpo todos los elementos de la naturaleza. Seguidamente afirma que la Tierra está relacionada directamente con las estrellas, que cae soñando de las estrellas. O sea que la naturaleza se identifica con el resto del cosmos. Después de esto, Gaspar Elón, sin poder desprenderse de la culebra de 600,000 vueltas que rodea su cuerpo y que representa a la naturaleza toda, escucha que los brujos del monte, del agua y del cielo guerrearán a su favor. Es la consigna que le lanzan de defender la tierra. Y aquí se afirma que Gaspar Elón lo hará por su sangre, que es su río, y por su habla de ñudos ciegos, es decir, que lo hará por la fuerza que lo une a la tierra, pero lo hará también por su propia condición de hombre. Cuando descubre que debe hacer la guerra para defender a la tierra y al agua, su corazón se acongoja, y ahí descubre que no sabe cómo soltarse de la siembra, de la mujer, de los hijos, del rancho, del gentío alegre de los campos, de los frijolares a media flor, etcétera, porque está ligado indisolublemente a todo su pueblo y a la vida de su pueblo.
pero la llamada cósmica y la llamada de la tierra propia resulta ineludible y entonces se decide, se levanta del petate y va hacia su tecomate lleno de aguardiente que ya entre su cuerpo se convierte en el sol que pega en los cañales y lo va convirtiendo en el cuerpo de un guerrero. Y este hombre que ha sido llamado a una guerra sagrada deja de sentirse un cuerpo individual para sentirse todo él monte. Solo siente su cabeza, por cierto, separada de su cuerpo. Solo su cabeza habla y razona, pero lo que habla es también monte y lo que piensa es también monte. Acto seguido busca a la piojosa grande, su mujer, y la insemina con humedad caliente de maíz chonete, o sea, joven. En este acto ellos pasan más allá de su unión individual, pasan más allá, dice, de los pulsos de él y de los de ella. Y aquí cito Asturias, donde él empezaba a dejar de ser solo él y ella solo ella y se volvían especie, tribu, chorrera de sentidos. Fin de la cita. Ellos son todos, son su pueblo y este acto inmediatamente previo a la guerra sagrada es ritual de esperanza, de regeneración, de siembra, de pervivencia. Al día siguiente, el Gasparielom le dice a la piojosa grande que le apreste todo lo necesario para la guerra y ahí comienza la guerra para defender la tierra del vejamen de los maiceros. En este capítulo hermoso que hay que leer, que no basta por supuesto con parafrasearlo así, hay en primer lugar un sinfín de metáforas estéticas que nos asaltan sin piedad, sin respiro, una tras otra, como lo sabe cualquiera que esté familiarizado con el lenguaje asturiano, pero hay en el trasfondo una serie de metáforas conceptuales que nos remiten a varias conclusiones. Todo el juego metafórico anterior puede sintetizarse en las proposiciones que propongo a continuación. Primero, la tierra, aquí entendida como la naturaleza toda, es un cuerpo vivo con características humanas. Gasparilón es un individuo, el cacique de su pueblo, pero es uno con su tierra, hay identidad entre él y la tierra. Gasparilón es un individuo, pero es todos los de su pueblo, vivos y muertos, hay identidad entre él y su pueblo. El pueblo y la tierra son un solo organismo, hay identidad entre el pueblo y su tierra. El pueblo y su tierra son también uno con el cosmos entero. Hay identidad entre este pueblo, su tierra y el cosmos. El humano es el ser llamado a defender la tierra y lo es porque es naturaleza también, pero es también cabeza que habla y que piensa, cabeza que habla y piensa a su vez a la naturaleza. La naturaleza es aliada del humano y del pueblo que la cuida y defiende. El mandato de la defensa de la naturaleza es cósmico e ineludible. Hay aquí sin duda una identificación muy clara entre las imágenes esquemáticas que están en las bases de las metáforas conceptuales de la mente humana, de su estructura primigenia, y esta sabiduría ancestral de los pueblos autóctonos de lo que hoy llamamos Guatemala. Una concepción aparentemente simple cuando ya está decodificada, pero que bien leída es una intuición extraordinariamente profunda de la condición humana en sí, del papel humano frente a la naturaleza, frente al cosmos, ante los otros, ante sus hechuras humanas y ante su destino final. El capítulo inicial y fundamental para la estructura de la novela es una especie de metáfora múltiple en la que se parte de la corporalidad del cacique Gaspar Ilón para hacer una cadena de conexiones. Primero entre él, un ser corporal, y su espacio vital, la tierra que da sustento y abrigo a su pueblo, el lugar en el que transcurren como seres. En segundo lugar, una conexión entre él, un individuo y todos los demás humanos de su pueblo. En tercer plano se ve la conexión del ser humano ya en comunión previa con su pueblo y con la naturaleza, unido al cosmos total. Este es exactamente el tipo de mecanismo conceptual que hacemos en nuestras mentes con algunos fenómenos semánticos tales como la metáfora, la polisemia y la gramaticalización. Todas estas reflexiones nos llevan a comprender y a hacer patente la honda caladura que Asturias ha logrado hacer de esta concepción vital de los pueblos ancestrales, que al igual que para la estructura del resto de la novela, representan un hilo vital, neurálgico, estructurante y muy fértil, aunque quizás subterráneo, alterno y subalterno, por razones históricas y sociales que tampoco escapan a su visión. Tras este episodio inicial se desarrollan en la estructura de la novela de manera amplia otras tantas metáforas conceptuales del mismo carácter básico, relacionado con las imágenes esquemáticas primigenias descritas por la semántica. Sobre todo,
Sobre todo se detectan fácilmente los llamados esquemas de trayectoria y obstáculo, que son esquemas básicos derivados de la relación de corporal y especialidad, de la forma en que movemos nuestro cuerpo de un lugar a otro, y que dan como resultado importantes conceptos secundarios, entre ellos el de temporalidad, que es con seguridad el más relevante. Hombres de Maíz es una novela que podría esquematizarse en gran medida como un mapa en el que sus principales personajes recorren literalmente trayectorias físicas. Largos episodios transcurren, de hecho, en los caminos y durante los recorridos hacia varios lugares con alto contenido simbólico. Los recorridos físicos corren paralelos en estas narraciones con los recorridos vitales o simbólicos de los personajes. El mapa tendría que marcar una serie de lugares de alto simbolismo para los personajes y los recorridos de los personajes en los caminos que los comunican. Y en un punto central, no por su ubicación, sino por su peso y relevancia, habría que colocar la cumbre de María Tecún, lugar donde se ubica, a partir de la segunda parte de la novela, la vida, fuerza y presencia mítica de los ancestros, y que es la entrada a pasajes y ríos subterráneos, donde estos personajes se hacen presentes y a donde aún algunos de los personajes posteriores logran aproximarse o ingresar. Y estas trayectorias se realizan en una especie de líneas paralelas, en dos planos diferentes, el mítico que trabaja la primera parte y la vida individual y corriente de personajes variados y posteriores. Todos ellos van entreverando sin darse cuenta las dos dimensiones y sus trayectorias físicas y vitales se ven influidas por obstáculos relacionados en su mayoría con la estructura general mítica de la historia. Estas trayectorias finalmente organizadas para completar el simbolismo integral de la novela confluyen y termina también en dos dimensiones de manera paralela. Por un lado, la dimensión mítica termina, por supuesto, en el sitio sagrado de la cumbre de María Tecún, con la revelación de la verdadera identidad de la piedra que le da nombre. En esta revelación se retorna a las metáforas iniciales. María, es decir, la mujer del pueblo, mujer corriente y simple, pero ampliamente fecunda y además sobreviviente de la matanza de los Acatón, porque no es de la estirpe maldita, es a la vez, al mismo tiempo, la piojosa grande, la mujer de Gaspar Hilón, la madre de su hijo, que va en su espalda a la hora en que huye. Y a la vez la piojosa grande es también la lluvia, en un sentido mítico. Hay nuevamente una identificación plena del individuo con el pueblo entero, una identificación del individuo con la naturaleza. El hijo de la piojosa grande es el maíz, es decir, la materia viva del pueblo de Ilón, la esperanza de la pervivencia. Y bueno, en el epílogo también cierra la novela contando de los personajes de la dimensión no mítica, y ahí en un plano simple, la pareja de María Tecún y Goyo Yik, ya en su vejez, regresan a su pueblo, a la tierra, y en su rancho se reúne su amplia prole para acarrear en numeroso y entrañable grupo el maíz tras la cosecha. Es decir, la esperanza de la pervivencia en la cumbre mítica y en el rancho sencillo del campesino. Y para terminar, y solo para dejar abierta la investigación, añadiré que a la metáfora de la pervivencia física del pueblo y la tierra de Ilón cabría superponer, dada la presencia rica y fabulosa del habla que constituye en el nivel de la microestructura toda la novela y que aquí no se ha tratado, la inmensa metáfora de la pervivencia cultural de un pueblo confinado simbólicamente en la novela a las profundidades de la tierra, al territorio de las aguas subterráneas y de las raíces, que si bien están ocultas, no están muertas, no han desaparecido, están profundamente vivas y no por parecer invisibles dejan de incidir en los hombres y mujeres de maíz que siguen habitando estos pueblos. Y con esto pues termino mi disertación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Mercedes Polo. Muchas gracias por disertarnos respecto a las metáforas universales en hombres de maíz. A continuación, vamos a escuchar al maestro Milton Torres con la ponencia Principios Estéticos
en Claravigilia Primaveral de Miguel Ángel Asturias. Y a continuación daré lectura a la hoja de vida del maestro Milton. Dice, licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios en licenciatura y la maestría en filosofía por la misma universidad. En el 2002 obtuvo el título de máster en administración por la Universidad Complutense de Madrid. Fue miembro del Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala del 2016 al 2020, de la Junta Directiva de la Casa de la Cultura del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y director del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos del 2004 al 2008. Actualmente se desempeña como docente de este departamento en los cursos de Seminario de Literatura Guatemalteca e Hispanoamericana, Historia del Arte, Teoría del Teatro, perdón, Literatura Barroca y Renacimiento y del Renacimiento, entre otros. Entonces, sin más, si usted fuera tan amable, licenciado Milton, de habilitar allí su micrófono y su cámara para que lo podamos escuchar con su ponencia esta mañana. Muchas gracias, Lee. Gracias, Juan Pablo. Eh, Muy interesante la disertación de la maestra Cristina Polo. Tal vez voy a retomar algunas ideas que ella ha planteado, que ha desarrollado. Y pues este libro, Clarivigilia Primaveral de Miguel Ángel Asturias, es un libro muy denso, un libro muy lírico, muy poético, que sintetiza, desde mi punto de vista, muy bien toda la estética de Miguel Ángel Asturias. En primer lugar, quiero decir que es un libro fundacional en el sentido de que nos plantea un proceso creador, un proceso creativo y creador, o mejor dicho, un proceso creador a partir de un esquema creativo, estético creativo o literario creativo del autor. Libros fundacionales hay muchos, y tengo en mente, por ejemplo, el libro La Teogonía de Siodo, eh, también La Eneida de Virgilio, que son libros que nos plantean una fundación cultural y antropológica, a partir, por supuesto, de mitos. En el caso de Clarivigilia Primaveral y en el caso de Miguel Ángel Asturias, el, este libro es una gran metáfora también, una gran metáfora fundacional que nos remite a un proceso creativo metafórico basado sobre todo en imágenes auditivas y rítmicas que no tratan de reducir, pero sí de encauzar la creación asturiana, en este caso de Clarivigilia Primaveral, por una senda intuitiva, metafórica y especialmente musical. Como bien quedó sentado, la metáfora es una traslación, es una transposición, pero no solo de sentido, sino también de vibraciones que son estímulos para los sentidos. Lo que está en la raíz de una metáfora es una traslación de estímulos, o mejor dicho, de reacciones de estímulos que vienen del mundo, de los objetos mismos, del mundo, y del mundo, hablando en sentido general. Entonces, cuando Asturias asume un proyecto fundacional como en Clarivigilia Primaveral, desde el título ya hay un deseo de integración sintético, porque la misma palabra clarivigilia primaveral no contiene
ninguna de esas vocales que nos remiten a- a- al, al mundo metafísico, sino se mantiene en los sonidos más cercanos y no tanto metafísicos. Por decirlo de alguna manera concreta, clarivigilia primaveral es una palabra, una sola palabra compuesta, eh, porque aunque lleve ahí primaveral como una palabra separada, es un solo concepto, pero que no tiene la intención de ser concepto, porque en un libro fundacional como este hay un alejamiento del concepto, porque el concepto es frío y el concepto es abstracción. Pero desde la misma palabra clarivigilia primaveral encontramos un corrimiento hacia los sonidos que son más naturales. La A, la E y la I. No está todavía la O y la U, que son sonidos que tienen una connotación más metafísica, ¿no? El OM, por ejemplo, ¿no? O el que van más hacia el interior, más hacia percepciones metafísicas. Con el uso de la metáfora, que básicamente son imágenes, las imágenes son ya metáforas en un libro como Clarivigilia Primaveral. Asturias nos mantiene en el ámbito de la excitación, de la excitación, valga la redundancia, porque creo que es una redundancia, la excitación sensual, ¿no? El- especialmente la excitación hacia la vista y el oído. No perdamos de vista que el momento histórico en que Asturias escribe su obra, y especialmente Clarivigilia Primaveral y Hombre de Maíz, por supuesto, que también en Hombre de Maíz encontramos una propuesta fundacional, más que en el señor presidente, por supuesto. Es un momento en que el concepto científico, la lógica, la crisis de las ciencias europeas que venían fraguándose esa crisis venía fraguándose desde la segunda mitad del siglo XIX, hace que la literatura y el arte, y sobre todo la poesía, tengan un corrimiento hacia lo musical, como un retorno de algo que la poesía había perdido, porque la ciencia con el pensamiento lógico matemático es una abstracción que acerca un tipo de verdad, nos da un tipo de verdad que es una verdad que fácilmente se traduce o se traduce, mejor dicho, o se transforma en utilidad, pero que descuida el contacto directo del yo con el objeto, con el mundo. Entonces, en el arte, por ejemplo, el simbolismo, que tiene una base muy directa con el impresionismo, es un corrimiento hacia el mundo metafórico y hacia el aspecto musical, especialmente de la poesía lírica, que se había perdido, que se empezó a perder antes del Renacimiento, que toda poesía era cantada en sus orígenes. Sí, la poesía era inseparable de la música, pero hay una separación de la música que conlleva también una teoría, ¿no? ¿Por qué la poesía se separa de la música? Eh, sobre esto podríamos hablar mucho, porque hay muchas teorías, pero que hay un alejamiento de la música o que se produce un alejamiento de la música es algo real. Entonces, a partir del simbolismo, del impresionismo, porque a finales del siglo XIX, la música y la pintura son realmente las vanguardias. Las vanguardias literarias vendrán después, por decirlo de alguna manera metafórica, ¿no? Vendrán chupándole rueda las vanguardias literarias a las vanguardias que ya se habían manifestado tanto en el ámbito de la pintura como de la música. Entonces,
escritores como Asturias, tratando de superar ese, ese distanciamiento que se ha producido entre la música, el aspecto musical y la poesía lírica, tratan de volver a acercarse, ¿no?, hacia la música, no siguiendo los pasos, por ejemplo, ni del decadentismo, ni del dadaísmo, ni del surrealismo, que van a meterse en callejones sin salida como lo podría ser el nihilismo, ¿no? O el existencialismo nihilista, porque esto es un callejón sin salida. Entonces, Asturias, que tiene un contacto directo en Europa con las vanguardias, tiene un sustrato indigenista o indígena que lo hace acercarse hacia los aspectos primitivos de la lengua, no de las lenguas indígenas, que es probable que también, sin la probabilidad, lo hace, ¿no? Pero él escribe en castellano. Entonces, al escribir en castellano, la lengua castellana se ha alejado más que las lenguas indígenas de la naturaleza musical y metafórico que las lenguas europeas a esas alturas han perdido. Es decir, que el proyecto asturiano, y por eso es que hay una correspondencia muy directa entre Asturias y Góngora, porque Góngora también trata de recuperar digamos, la esencia del castellano a partir de los calcos que le da las estructuras lingüísticas del latín, para poner al castellano al mismo nivel del latín, ¿no? Que es una lengua más antigua. Las lenguas más antiguas son las que guardan en sí todavía más, no fósiles, porque el fósil es algo muerto, ¿no? Sino más elementos de su contacto más natural con el mundo. Las lenguas más nuevas, como el castellano, se alejan más del mundo, precisamente por el concepto, por la utilidad. El castellano es una lengua que se forma como lengua por necesidad imperial, pero no por necesidad de relación con el mundo. Entonces, ese es uno de los corsés que Asturias detecta en el castellano. Que el castellano está metido dentro de las lenguas nuevas europeas que provienen del latín, pero que han crecido, que han surgido y que han crecido en un contexto utilitario, en un contexto productivo, digamos, o de sobrevivencia o de imposición de poder, como es el caso del castellano, ¿no? Un imperio que necesita la solidez de una lengua para poder predicar y para poder convertirse en poder hegemónico en aquellos lugares en donde es necesaria la fuerza imperial o la fuerza para mantener una estructura imperial. Entonces, el castellano es como un corsé para Miguel Ángel Asturias. Y tiene que reinventar la lengua. Es decir, tiene que hacer una gran metáfora, una transposición para volver a enriquecer esa lengua y acercar al yo, él y su pueblo, a un mundo que le queda distante. Y que le queda distante porque hay un telón que lo separa, y ese telón es el telón de la conquista, el telón que trata de cubrir un pasado que casi ha sido destruido, pero que se mantiene vivo en la actitud y en los ritmos de vida que trata de transponer Miguel Ángel Asturias en un libro como Clarivigia Primaveral. Un ritmo de vida. A veces uno se pregunta por
mencionar o por dar un ejemplo, ¿por qué los hispanoamericanos, especialmente los guatemaltecos, que por necesidad tienen que emigrar, se van a Estados Unidos, Los Ángeles, Miami, Texas, qué sé yo, o a Europa, ese anhelo de retornar, siempre de retornar a Guatemala, a su país, como el personaje principal del Rabinala chino que quiere despedirse de sus montañas, de su naturaleza, de su gente, pero especialmente de su ámbito? ¿Por qué ese deseo de retornar? Siendo un país pobre, eh, cooptado por mafias, por una oligarquía intransigente, retrógrada, anacrónica. Pero ¿por qué ese deseo de retornar? Uno se pregunta por qué, ¿no? Estando en otro país puedes estar mejor materialmente hablando. Y una de las razones es por el ritmo de vida, ¿no? El ritmo de vida que, a pesar de tantos problemas económicos, políticos, sociales, en general, hay un ritmo de vida que está metido en la raíz del guatemalteco y tal vez de todos los hispanoamericanos, que es un ritmo que le viene de vida, que le viene de una lengua que está acostumbrado a escuchar más en Guatemala y México, Perú, que es donde hay más riqueza lingüística, y que le imprime un ritmo también a la vida. Es decir, las percepciones eh, imprimen ritmos, ritmos de vida y ritmos también para percibir el mundo. Una de las razones puede ser esa, ¿no? El ritmo de vida. Esos ritmos de vida se manifiestan en la poesía. Y por ejemplo, en Clarivigilia Primaveral hay una creación, es un libro fundacional, pero también es un libro de recuperación. No es solo un libro fundacional, sino también un libro que trata de recuperar la calidad de un lenguaje perdido, pero a través del castellano. Y es que ahí hay una tensión, ¿no? A través del castellano, ¿cómo recuperar un ritmo, una capacidad intuitiva, eh, sintética, no abstracta, sino sintética, de una realidad que está ahí, pero que no se ve, que se percibe, que se intuye, pero que no se ve? Es como el Clarivigilia Primaveral es como una hermenéutica del descubrimiento. Pero en esa hermenéutica del descubrimiento hay que producir un fenómeno, porque el objeto está cubierto, que ese objeto cubierto o encubierto es ese mundo que está ahí, pero que solo lo intuyo, no lo percibo. Su lengua, por ejemplo, desconocemos, muchos de nosotros desconocemos la lengua. Me parece que el maestro Milton tuvo algún inconveniente con su internet, puesto que salió abruptamente de la videollamada. Vamos a esperar unos minutos, ya me parece que también está en la parte final de su disertación. No obstante, agradecerles a cada uno de ustedes por continuar en sintonía en las diversas plataformas en las cuales se está retransmitiendo estas jornadas académicas del Departamento de Letras. Recordarles que este panel está a cargo de catedráticos del Departamento de Letras y aquí ya tenemos de vuelta al maestro Milton Torres. Ya le quedan 4 minutos, le quedan 4 minutos para que usted pueda ir articulando su comentario final respecto a la ponencia y pues muchas gracias ahí por conectarse nuevamente y gracias a todas y todos por seguir en la transmisión. Adelante, maestro, Sí, por favor. disculpen que hubo un apagón aquí, y me sacó de la sesión. Les decía entonces que cómo redescubrir el Clarivigilia Primaveral es un proyecto
de redescubrimiento de un mundo perdido a través del ritmo de las imágenes y las metáforas que Miguel Ángel Asturias construye para acercarse a ese objeto a través de un proceso fundacional y de recuperación. El sonido es importantísimo, por eso Clarivigilia Primaveral es un libro para leerlo a voz viva, para leerlo a viva voz, ¿no? Porque solo escuchando el sonido de las palabras, de los estribillos, de los versos de Miguel Ángel Asturias, que si uno puede leer, se tiene que imprimir un ritmo que es un ritmo cósmico, en donde el verso no es un verso único, hay versos pentasílabos, octosílabos, alejandrinos de 16, es un verso libre, pero un verso donde el ritmo es fundamental. Hay más abundancia de versos con número de sílabas par que con versos de números de sílabas impar. Esto obedece a que cuando se utilizan los versos, o más los versos de número de sílabas par, hay más énfasis en el ritmo. Cuando se utilizan versos de números de sílabas impar, que nosotros sabemos, ¿no?, que son los típicamente italianos, los versos heptasílabos, los versos endecasílabos, hay más énfasis en la melodía. Pues bien, en este libro, Clarivigilia Primaveral, hay un énfasis en el ritmo, porque a través del ritmo, que es a la vez danza, o donde hay ritmo hay danza, inclusive danza en la naturaleza, hay énfasis en un proceso creativo. ¿Por qué? Porque los procesos creativos, tanto en Hesíodo como en Virgilio, por citar los dos ejemplos que tengo en este momento en mente, el uso del verso simétrico le imprime un ritmo a la frase que es un ritmo casi militar, un ritmo místico que tiene elementos de trance místico para poder, desde una perspectiva intuitiva de imágenes y de metáforas, transmitirnos la sensación, no la idea, la sensación de un proceso creativo. Asturias se aleja del concepto. Se aleja del concepto porque el concepto es una condensación universal, o por lo menos pretende ser una condensación universal. Lo abstracto es alejamiento de la vida. Toda abstracción es alejamiento de la vida. Por eso Platón, por ejemplo, en muchos de sus diálogos recurre al mito, porque el mito está más cerca de los ritmos vitales que el discurso lógico-matemático a secas. Pero hay algo también aún muy importante en Asturias, y con esto termino. En Clarivigilia Primaveral, aunque aparentemente por la influencia del surrealismo y de las vanguardias hay una arbitrariedad, no la hay. No hay una arbitrariedad. Cada palabra, cada verso, cada ritmo tiene una razón de ser, y esa razón de ser es una razón de ser intuitiva, no conceptual ni lógico-matemática. Ahí lo dejo, Juan Pablo, gracias. Muchas gracias, Alec Milton, por la intervención. Muchísimas gracias por darnos todas estas luces e ideas respecto a los principios estéticos en Clarivigilia Primaveral. Y a continuación, entonces, vamos a pasar a la tercera participación de esta mañana, donde tendremos a bien escuchar a la doctora Birsa Valenzuela con la presentación de su ponencia del conservadurismo católico al progresismo, ideología política de Miguel Ángel Asturias. A continuación, daré lectura a la hoja de vida de la doctora Valenzuela, que dice así: doctora de Educación por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestra de Literatura Hispanoamericana por la Universidad Rafael Andívar, licenciada en Letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Se desempeña como catedrática de las áreas de literatura guatemalteca, hispanoamericana y española en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, la dejo en el uso de la palabra, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Adelante, por favor. ¿Se ve ya la presentación? Ya la observamos, solo si usted fuera tan amable de colocarla en pantalla completa, puesto que aún se observa solo en la presentación, en formato de cuando uno la está realizando. No, ya la puse, yo aquí ya la estoy viendo así. Porque a nosotros nos aparece acá directamente como el PowerPoint, ¿no? Si Sería, puedo, ya podría probar nuevamente, perdone, intentaré doctora. otra vez. Gracias, muy amable. Sí, ¿Sí? se ve que pulsa el botón, pero no nos aparece a nosotros de manera completa. ¿Podría probar en el botón de a la par, perdone, doctora, no en el de presentación completa? Por favor. Se la voy a enviar. Ah, perfecto, está bien. Gracias, doctora, muy amable. Y pues recordarles que pues en los días y horas sucesivas pues tendrán otras mesas respecto a la literatura centroamericana. A continuación pues vamos a tener la ponencia de la doctora Birsa Valenzuela, que está titulada Del conservadurismo católico al progresismo, ideología política de Miguel Ángel Asturias, y en unos momentos vamos a presentar acá la, la ponencia y asimismo proyectar la presentación de la doctora. Ahora la descargo acá. Entonces, probaré compartir pantalla por acá y en un momento. Acá se lo voy a verificar. Permítame un segundo para indicarle a la doctora que ya se vea su pantalla completa. Listo, listo, doctora. Ya está acá la presentación en pantalla y entonces, pues, en mi caso iré pa- pasando las diapositivas según usted me vaya indicando para que usted ya pueda dar su conferencia. Si usted fuera tan amable de encender su cámara para así aparecer siempre en pantalla, le agradeceríamos mucho, doctora Birsa. No sé si estará por allí, doctora, puesto que no se escucha su audio. Y pues bueno, vean, esto es parte de las dinámicas virtuales y de llevar a cabo estas jornadas académicas que ya están en su quinta oportunidad. Me parece que tuvo algún inconveniente la doctora con la conexión,
pero pues agradecerles a todas y todos quienes nos acompañan en esta mañana. Muchas gracias a David Ramírez, por ejemplo, de la jornada sabatina, a Beatriz González, estudiantes de PEM en Lengua y Literatura del segundo semestre de la jornada sabatina, a Diana Chacá. Cada uno de ellos ha dejado algún comentario o bien algún tipo de pregunta directamente en el chat de la transmisión. Si ustedes de igual manera tienen alguna pregunta, a la brevedad se estará compartiendo un enlace electrónico para que ustedes puedan compartir sus interrogantes, sus inquietudes respecto al tema de esta mañana, respecto a cada una de las ponencias de las compañeras y compañeros catedráticos del Departamento de Letras. Y vamos a esperar que la doctora Birsa Valenzuela pueda conectarse nuevamente y así pues ustedes tener la oportunidad de escuchar la ponencia de la doctora directamente, ¿verdad? Muchas gracias a cada una de las personas que está atentas y atentos a estas transmisiones y comentarles que las jornadas académicas continuarán. Me voy a permitir dejar de compartir un momento. Las jornadas académicas continuarán esta mañana con la mesa que tendremos posterior a esta mesa de catedráticos. Tendremos a partir de las 10 de la mañana la mesa que estará a cargo de varios doctores. La mesa tiene como título Asturias y sus otros textos, marginalidad, polémica e incomprensión. Y pues esa mesa dará inicio a partir de las 10 de la mañana. Allí ya tenemos a la doctora Birsa de vuelta. Me voy a permitir entonces compartir su presentación, doctora, y usted me va indicando al Sí, momento de pasar alguna diapositiva. Ahora la comparto nuevamente. Verificamos acá que aparezca, ahí está. Entonces, en mi caso, pues, agradecerles a todas y todos, agradecerle, doctora, si usted tiene a continuación su tiempo para disertar su ponencia. Adelante, doctora, por favor. gracias. Disculpen por los inconvenientes. Decidí dejar este título original como lo había presentado, aunque sí ha tenido algunos cambios el trabajo. Del conservadurismo católico al progresismo, ideología política de Miguel Ángel Asturias. Si bien la obra literaria de Asturias se define y defiende a sí misma por la calidad estética, la identificación de elementos ideológicos ofrece detalles que ayudan a entender los trasfondos políticos. Esta ponencia tiene por objetivo explicar algunos apuntes sobre la visión religiosa de Asturias y ubicarla dentro del contexto de algunas de sus obras, así como observar hilos que surcan su obra. El conservadurismo. Ernesto Asturias, su padre era un abogado y juez descendiente de españoles, cuyos orígenes se pueden rastrear incluso hasta la época colonial. Se identificaba como conservador, pero sin asumir un protagonismo político, y mucho menos plantear una oposición al régimen. Los gobiernos liberales, como el de Estrada Cabrera, se habían caracterizado por la persecución política de los conservadores, tal como sucedía desde la Revolución Liberal de 1871. Ernesto Asturias se vio obligado a renunciar de su trabajo luego de que dejara en libertad a unos estudiantes que habían sido acusados de atentar contra el presidente en 1904. Estas acusaciones eran recurrentes en aquellos tiempos por parte de la policía judicial y la mayoría de veces carecían de fundamento. La familia de Asturias se vio acosada, por lo que en 1905 optaron por un exilio forzado en Salamá, en una finca familiar. Casi 3 años después, con Asturias de unos 9 años, regresaron a la capital a vivir en el barrio de Candelaria. Esta y la otra diapositiva. Y aquí está la imagen de la casa y esta es la iglesia de Candelaria. Estas experiencias familiares probablemente sirvieron como referentes a pasajes que fueron explicados con detalle en El Señor Presidente, como el exilio del general Eusebio Canales o los recursos de la policía judicial y la forma en que alimentaban la paranoia del dictador con rumores. Antes de proseguir, cabe hacer un alto en este punto para evidenciar algunas diferencias obvias
¿verdad?, sobre cómo eran vistos ante los ojos de los demás los liberales y los conservadores. Los liberales en el poder pretendían una transformación a su favor de las estructuras coloniales. Eran laicos, por lo que acosaron a la Iglesia Católica. Piénsese el caso de Francisco Morazán, quien hacia 1829 saquea bienes religiosos, sobre todo de la Catedral Metropolitana, o pretendía tener acercamientos con Estados Unidos, como cuando Mariano Gálvez adoptó los códigos de Livingston del legalista norteamericano Edward Livingston, con el objetivo de que se les abastecieran de armas siempre y cuando no se inmiscuyeran en la política nacional. En materia literaria, los liberales como Manuel Lisandro Varillas favorecieron a los escritores modernistas como Enrique Gómez Carrillo o Manuel Estrada Cabrera, apoyando a Enrique Gómez Carrillo y Rubén Darío, quien le escribiera el famoso Palas Atenea. Así avanza la mensajera de la luz y saluda a Estrada Cabrera. En contraste, los conservadores pretendían mantener las estructuras coloniales. Eran católicos y rechazaban la injerencia extranjera, en especial de Estados Unidos y sus predilecciones poéticas. En cambio, se inclinaban hacia la poesía romántica y posromántica, en especial a la de Gustavo Adolfo Bécquer. Asturias creció en un entorno familiar conservador y creyente de las tradiciones católicas, y en su obra literaria, por ejemplo, en El Señor Presidente, las referencias católicas tenían una carga semántica muy importante, como la Iglesia de la Merced, el Portal del Señor, el Palacio Arzobispal. Además, la temprana poesía de Asturias desarrolla un fuerte apego hacia lo católico y a la estética romántica bequeriana. En el azucarero de tu vida endulzarás mi corazón que canta. O el poema Ella lo dijo en un poema. Yo guardaré tu nombre, yo velaré tu sueño y esperaré contigo los primeros albores. Yo enjugaré tu llanto cuando conmigo llores, y cuando ya no quieras que camine contigo, déjame abandonada como un grano de trigo sobre las sementeras. Déjame para siempre cuando ya no me quieras. Los espiritistas. Asturias creció su niñez y su adolescencia con Estrada Cabrera, y en su edad joven adulta se encontró con los movimientos para derrocar al dictador. Los principales referentes de este movimiento, conocido como unionista, fueron los conservadores Manuel Cobos Batres, ayudado desde el púlpito de la iglesia de San Francisco por su pariente José Piñol y Batres. Sin embargo, los conservadores estaban muy mermados políticamente, por lo que debieron hacer alianzas. Poco a poco, algunos liberales se iban desencantando de Estrada Cabrera porque reconocían que para mantenerse en el poder le daba la espalda a la ideología liberal clásica. En Quetzaltenango había movimientos muy fuertes. En primer lugar, los vitalistas vinculados con los espiritualistas teosóficos, liderados por el salvadoreño Alberto Mans Ferrer, que es el que aparece aquí en la esquina inferior, quienes habían formado una gran red intelectual en Centroamérica. En especial, su principal grupo fue el Partido Unionista Centroamericano, que proponía la reunificación del Istmo, y de donde en realidad se toma el nombre del movimiento unionista, que finalmente logró derrocar a Estrada Cabrera. Los vitalistas se identificaban más con la ideología política del anarquismo del francés Pierre Proudhon y los rusos Bakunin, Kropotkin, y filosóficamente leían a Schopenhauer y a Nietzsche. Religiosamente eran espiritistas, según las enseñanzas de Allan Kardec, y asumían otras conceptualizaciones religiosas como el budismo, el hinduismo, el pitagorismo, el teosofismo y otras prácticas esotéricas. El espiritualismo, practicado por algunos escritores de la época, como Rafael Arévalo Martínez y Porfirio Barba Jacob, Máximo Soto Hall, Carlos Guayo Espina, Alberto Velázquez, Carlos Amayo de Chinchilla y Luz Valle. Otro movimiento que era muy fuerte y se sumó al movimiento para derrocar fue el de los masones, como Adrián Recinos, uno de sus más destacados miembros. Pese a la confluencia de intereses para derrocar a Estrada Cabrera entre conservadores, espiritistas, masones y liberales que repudiaban al dictador, en realidad había diferencias irreconciliables.
entre todos ellos, particularmente en cuanto a la religión, y es que la Iglesia Católica había declarado la guerra a las prácticas espiritistas y de masonería. Asturias, como buen católico conservador, conocía y rechazaba el espiritismo, y se puede observar en sus novelas partes que lo ridiculizan. Por ejemplo, cabe recordar que el teacher, un personaje del señor presidente, es un espiritista, teosofista, esotérico, exseminarista, quien consulta a los espíritus y receta a Camila Canales casarse con Miguel Cara de Ángel para salvar la vida, ya que según sus palabras, solo el amor se interpone a la muerte. En Mulata de Tal también aparece un anciano espiritista que quiere ayudar a Celestino Yumí cuando se convierte en enano. Pero el protagonista lo aleja con violencia y el espiritista se receta a sí mismo los miados de una yegua prieta. Entre más prieta, mejor. No obstante, el rechazo, otra diapositiva. No obstante, el rechazo por esas prácticas y corrientes filosóficas, poco a poco va surgiendo otro tipo de creencia, la indígena, en la que Asturias asume como verdaderas la magia y la brujería ancestrales. Cito el caso de Rito Perraj en Viento Fuerte, un curioso brujo chamá con identidad trina. Rito fui, Rito soy y Rito seré, quien crea el viento fuerte que arrastrará lo malo y las injusticias. Cito. Pero no debemos olvidar que el tiempo del demonio es limitado y que llegará la hora de Dios, que es la hora del hombre. La hora del hombre será el viento fuerte, que de abajo de las entrañas de la tierra alce su voz de reclamo y exija y barra con todos nosotros. Para hacer esa magia, Rito Perraj le dice a Hermenegildo Puac que lo hará a cambio de su vida. Hermenegildo acepta, porque como muchos campesinos e indígenas, ya no aguanta a los explotadores de la costa sur bananera, por lo que se dio todo con tal de que hubiera una revancha. Así se relatan los conjuros y la decapitación del cadáver de Puac, y finalmente la creación de ese viento fuerte que no es más que el viento de la justicia, que solo tiene efecto cuando hasta los no explotadores mueren. Más conocido es, sin duda, el chamá Soluna de la obra Soluna, ese brujo al revés. Para el chamán no hay imposibles, solo hay que creer en él. Impone las manos para proteger y auspiciar. A los brujos hay que consultarlos creyendo en ellos, porque el peligro está en no creer. Son gente vengativa y el que no cree y los consulta para burlarse de ellos, se las paga. Y junto al chamán está su máscara. Porfirión repite, es la máscara de los eclipses. Mitad luna, mitad sol, la máscara del chamá Soluna, la que hace que el tiempo corra, que pasen los años en minutos y siglos en un día. Asturias del catolicismo. No voy a detenerme en detalles ideológicos muy conocidos de Asturias, como su acercamiento a las teorías positivistas que alimentaron su tesis, Juancho, que alimentaron su tesis, que venía, entre otros, del pensamiento del sociólogo francés Le Bon, ideas similares a las que el mexicano Vasconcelos, vitalista también, publicara posteriormente en Su raza cósmica. Tampoco me detendré en su estética vanguardista, que lo acercó a los valores prehispánicos gracias a sus estudios en París, ni tampoco a su vinculación de una ideología comunista antiimperialista que se pronunció con su segundo matrimonio, con Blanca Mora y Araujo, la caída de Arbenz y la Revolución Cubana. Fue evidente su relación con los partidos y personajes comunistas de Chile y Argentina, como su gran amigo Neruda. Sin embargo, su paso ideológico por el comunismo no modificó demasiado su estética literaria. Si bien la trilogía bananera se entiende mejor desde la postura antiimperialista, por favor. En realidad, estas obras mantienen una estética del realismo mágico. Más que las novelas bananeras, la reacción de Asturias ante el imperialismo y la caída de Arbenz fue Weekend en Guatemala, particularmente con el relato Torotumbo. Esta pues es un montaje en ballet del ballet folclórico y vemos ahí al personaje carne cruda. A pesar de ello, de su postura política dentro del comunismo, Asturias no dejó de ser católico, muy católico, cachureco le dijeron y le han dicho siempre.
Cabe recordar que su vinculación sobre todo con el barrio de Candelaria y su participación como devoto cucurucho de Jesús de Candelaria se evidenció con un hecho más que conocido, y es que cuando ganó el premio Nobel en 1967 en agradecimiento, ofrendó un año después una túnica al Nazareno de Candelaria. Aquí está cuando expusieron la túnica. La imagen estrenó la túnica en los cortejos procesionales de la Semana Santa de 1969, considerada como muy especial. La siguiente, por favor. Fue con la que se le vistió para la publicidad de los festejos por el centenario de la consagración de la imagen en 2017, en el Diario de Centroamérica de septiembre del 24, del 18. La periodista Catherine Ibarra refiere parte de la carta que Asturias escribía el 8 de abril en 1969. Cito: de mi parte ya estoy tranquilo, pues la verdad que se la había ofrecido a Jesús cuando lo del premio y faltaba cumplirle. Fin de la cita. Por lo tanto, su mente católica estaba entregando un exvoto. Pero este acto de fe tiene manifestaciones previas. Siguiente, por favor. Pues como todo lo que conmovía su ser, lo bueno y lo malo, Asturias lo convertía en literatura. Ya había escrito entre 1940 y 1942 el poema Jesús de Candelaria. Rescato 2 estrofas que retratan a la imagen. Nube de acabamiento da a tus ojos, frío de muerte que reduce a témpano. Tú miras y no miras, te derramas agua de llanto. Coloqué la imagen donde se ve el rostro de frente, es una imagen que supongo que así lo vio Asturias, o es la imagen que él trata de describir. Como el nazareno va agachado, como se puede ver en la otra imagen, es una foto o una impresión que debe ser vista muy de abajo. Ahí se ven los ojos, con esa mirada que pues él interpreta, con su te derramas agua de llanto. Siguiente, por favor. El latón fino es ahí, ¿verdad? Fino de tu pie en el suelo, alianza sin sandalia, con lo mínimo. Abre el camino de la cruz, que ahora es salvavidas. Y lo vemos, ¿verdad? Justamente sus manos sostienen la cruz, ¿verdad? Asociar la cruz a la imagen cristiana de la salvación. Siguiente, por favor. De esta misma época son las loas a Santa María del Rosario, poema que dedicara a la hoy patrona de la República de Guatemala, imagen que se venera en el templo dominico de la zona 1. En el poema que le ofrenda esta imagen, también colonial y de mucha devoción en el catolicismo guatemalteco, recita cada 2 tercetos imperfectos un verso icónico, un estribillo que nos remite al arraigo de su festividad. Oh celeste trabajo, cantarte en octubre. Recuerdo que hace unos años decoraron el templo con las frases del poema de Miguel Ángel Asturias. Y está el poema aquí, ¿verdad? Que busca poetizar, el poema es más largo, busca poetizar rasgos que la caracterizan. Ser espuma 1 hora, ser alondra 1 minuto, y llevarte en los hombros de marea en marea, y llevarte en las alas de segundo en segundo. Humaniza tu rostro, tu color de morena, entre nardo y aceite, mayordoma de plata, aludiendo a su condición de imagen hecha en plata, ¿verdad? Con aretes dormidos de luciérnagas castas, párpados que por dentro son parasoles de ámbar, y es que como está hecha para ser contemplada de abajo para arriba, sus párpados son bastante caídos, creo que eso es lo que él explica. Dan tierra a tus pupilas y rosicler de argento, aurora a tus mejillas, mayordoma de plata, alabastro con ojos, azucena con manos, cristal, porque pasa la luz y queda intacto. Fuiste madre, señora, sin dejar de ser virgen. Estas manifestaciones de religiosidad popular relacionan los imaginarios de la catolicidad con distintas situaciones. A veces es lo guatemalteco, como en el poema Posada de Nochebuena, uno de los más antiguos, cito: en los hogares, tamales, risa, calor, alegría, café caliente, buñuelos, y por la calle empedrada, frío crudo. Fin de la cita. Y la mención a elementos tradicionales, como los chinchines, castañuelas, tamborcitos, hojas de pacaya. En cambio, en adoración de los pastores, presenta al rey blanco, al rey negro y a uno nuevo, el rey indio. Este porta la mirra,
símbolo de lo humano, mientras que los otros llevan respectivamente el oro de la realeza y el incienso de la adoración divina. Para todos nace el Mesías, ruina de muchos y alma de contradicción. O el soneto del periodo del 1943-48, la diapositiva por favor, Jesús, cielo del cielo, donde siguiendo una línea herencia de los místicos y los poemas lopescos, le habla de tú a tú, y aunque expresa dolor, hay versos con ternura. Dadme tu soledad de pensamiento, dame tu soledad en el tormento. Te quejaste con labios de criatura de tu abandono torturado en potros, y luego perdonaste con dulzura, bajo lluvia de espinas en el pelo, la vida. ¿Qué será para nosotros si fue cruz para ti, cielo del cielo? Pues refiriéndose al pasaje de la agonía de Cristo. Evolución de mediados de siglo. Dejo lo referido al tema religioso católico y repaso rápidamente su tránsito por el comunismo antiimperialismo, en el que Asturias llegó a conocer propuestas ideológicas políticas de mediados de siglo, gracias al contacto con intelectuales en París, donde residió en los últimos años. En Mulata de Tal se evidencia que logra tener posturas progresistas que identificaban a minorías, en especial a las sexuales, que ahora estarían como demandas LGBT. También se puede apreciar como rasgo progresista la comprensión y el contacto que habría tenido con los postulados feministas de la segunda ola, que inicia con el segundo sexo de Simone de Beauvoir en el 49 y llega con la mística de la feminidad de Betty Friedan en 1961 hasta la obra de Kate Millett y la dialéctica del sexo de Firestone, ambos en 1970. Con estos antecedentes, se puede apreciar en una de sus obras más tardías, Amores sin cabeza, Tiquismiquis de Maniquís, en 1971, en donde sus personajes, Fanto y Fanta, muestran un acercamiento a la evolución del papel de la mujer en la sociedad. En esta fantomima, casi irrepresentable y que exigiría cambios automáticos de vestuario para el personaje femenino, Fanta va transformando su vestido, desde los represores vestidos victorianos o románticos hasta llegar a representar la liberación femenina. Así, los parlamentos muestran actitudes diferentes. Por ejemplo, en el segundo Tiquismiquis, bueno, él llama Tiquismiquis como una división por actos, ¿vale? El equivalente a un acto. La voz femenina, que es la única que habla en el texto, dice: yo tu débito, tu cónyuge, tu adúltera, yo tu báquica, tu impuribus, tu orgeástica, yo tu címbalo, tu cítara, tu ángelus, yo tu cíngulo, tu túnica. Siguiente, por favor, tu víspera, yo tu útero, tu óvulo, tu trauma, yo tu déspota, tu sátrapa, tu vápulo, yo tu chiflis, yo tu hobby, tu cursi, yo tu trinquis, tu elixir, tu porno. Al final, Fanto le sale el paso a Fanta, o el eterno femenino, fantasía. Y Fanta a su vez dice Fanto, o el eterno masculino, fantoche. Dejo aquí para pasar después a las conclusiones. La última, por favor. Bueno, justamente comencé con una imagen de un Asturias contento, ¿verdad? Y me llama la atención esa alegría vital que tenía nuestro premio Nobel, que creo que estar aquí reunidos, pues es una celebración a su obra, que sigue siendo todavía un soporte y será siempre un soporte. Gracias. Gracias a la doctora Birsa, y les vamos a solicitar tanto al maestro Milton como a la maestra Mercedes y a usted misma, doctora, si fueran tan amables de encender sus cámaras, esto para dar paso a las preguntas. Tenemos acá un par de preguntas que no nos han especificado a quién, pero pues la podemos, creo que, dialogar entre ustedes tres. Dice la primera: ¿qué opinión les merece la declaratoria del 2024 como el año de Miguel Ángel Asturias? Esto creo que incluso hacía mención ahora la doctora Birsa al final de su ponencia. Entonces, es la primera pregunta que tenemos. No sé si gustan ir respondiendo de forma
como lo presentaron, o bien, si alguien quiere levantar la mano, pues adelante. Mercedes, adelante Mercedes, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo creo que independientemente de los aspectos protocolarios y formales que suelen tener este tipo de, de que como estas nominaciones y estos recortorios suelen venir del aparato oficial, pero creo que si se sigue hablando de Asturias, aun cuando se habla para bien y para mal, todas estas relecturas mismas y todo me ha hecho pensar que si se sigue hablando en contra y a favor, es porque de alguna manera están vivos. En alguna forma, estemos a favor o en contra, nos, aunque no estemos muy conscientes en general, pues es porque son personajes y su obra, sobre todo su palabra, nos conciernen porque nos conforman como cultura. Lo que ellos han trabajado, creo que las múltiples perspectivas que hemos visto, sobre todo en el trabajo de Birsa, nos demuestran y bueno, todo lo que hemos trabajado en conjunto nos demuestra que hay un trabajo muy extenso en el caso de Asturias, de todo ese conflicto que somos como cultura, muy, muy diversa. Y entonces, por esa razón, sigue levantando pasiones, digámoslo así. Y entonces, si están vivos, es por eso. Porque, bueno, un autor, de los textos que no provoquen nada, pues son solo papel, ¿no? Pero en este caso, pues sigue ocurriendo, sigue teniéndose que decir sobre Asturias. Y entonces es importante en este sentido, aunque se convoque a veces de una manera, eh, digamos, un poco forzada, porque sí, porque Asturias es el premio Nobel, etcétera, pues creo que en este caso es una oportunidad para volver a hablar de esto, para volverlo a leer y esto tiene sentido para nosotros, para las personas que nos dedicamos a esto, pero también en general. Entonces me parece una buena oportunidad independientemente de cualquier otra consideración. Gracias. Gracias, maestra Polo. Lick Milton, ¿qué opinión le genera a usted la dedicatoria del 2024 como el año de Miguel Ángel Asturias? Bueno, pues miren, que le dediquen un año a un escritor no altera su obra en nada, ¿verdad? Tal vez la percepción que se pueda tener se altera un poco, es decir, desde la perspectiva del receptor, del público, pero a la obra en sí no le quita ni le pone nada el hecho de que se le reconozca con algún homenaje o que se le dedique un año específico a un escritor. El problema en Guatemala es que hay una gran distancia entre el pueblo y los escritores, sea quien sea. Hay una gran distancia porque las condiciones de nuestra nación no permiten o no propician el acercamiento de la alta cultura con el grueso de la población, ¿no? No quiero decir masa porque ese concepto me parece un poco abusivo para aplicarlo a los sectores populares, ¿verdad? Pero aquí es un problema, ¿no? Esa distancia que hay, un contraste muy grande. Pero si dedicarle un año a Miguel Ángel Asturias contribuye a acercar a Miguel Ángel Asturias un poco más a la población, pues es algo bueno, ¿no? Algo positivo. Pero en cuanto a su obra, eso no le quita ni le pone nada a su obra. La obra está ahí y ya es un, eh, una ofrenda de Miguel Ángel Asturias a su nación y al mundo entero. Muchas gracias, maestro Milton. Doctora Birsa, usted hacía mención al respecto de estos diálogos respecto a Asturias, y pues la pregunta es, ¿qué opina respecto a la declaratoria del 2024 como el año de Miguel Ángel Asturias?
Ay, es que se puede contestar desde varios puntos, ¿verdad? Me imagino que familiar y es lo afectivo, lo simbólico, que el pariente regresa a la tierra. Es como se muere alguien por allá y hasta las embajadas y todo, traer un migrante o un así. Entonces, desde lo afectivo uno dice, bueno, vuelve a la tierra. El que se quedó quiere que vuelva a la tierra que originalmente era. Eh, Está él que no quería hasta que estuvieran las condiciones. Y no sé, porque eso fue lo que dijo, ¿no? Y no sé si las condiciones estén en este momento, pero es él no quería, ¿verdad? Hay una mística en que esté enterrado en París, ¿verdad? Y es como algo entre nostálgico que nos recuerda como lo perdido, el tiempo perdido, hay algo ahí muy espiritual. Y aparte está también que, pues, los muertos son, ¿verdad? Como escribe Asturias en el mismo poema cuando habla de sus padres. Eh, pues los muertos no están en las tumbas, andan y de noche abren, como dice él, ¿verdad? Y visitan y están presentes, pues, o sea, es el Asturias humano, eh, pues todo el mundo quiere que esté. Uno dice un año de Asturias, traer a Miguel Ángel Asturias, eh, es todos los años deberían ser, no de Asturias, hay de varios, ¿no? En un espacio que yo he visto mucho, que pues estudiantes o personas jóvenes lo rechazan y ya es como caduco. Incluso yo me imagino, tal vez alguien vio este panel y dijo, ay Dios, los viejos profesores de letras hablando del viejo Asturias que nadie quiere. Eh, yo sí lo quiero. Yo sí lo quiero, entonces, pero no cambia nada un año de Asturias si no se le va a leer, eso no tiene sentido, pues, si la gente va a decir siempre no lo entiendo, si para leerlo solo voy a leer un capítulo, o si no me gustó, o sea, bueno, me puede gustar o no gustar, pero aquí el tiro es leerlo. Y hay tanto, yo decía, ay Dios mío, ¿cómo hace uno porque tiene tantas áreas? En realidad es un poco hombre total, tiene varias áreas para ubicar en él. Entonces hay años donde yo me he entusiasmado con el teatro y otros años con esto y así, ¿verdad? Entonces, Asturias es polifacético, sí tendría uno que hablar. En cambio hay otros que no se puede decir gran cosa, ¿verdad? Pero él tiene. Muchas gracias a la doctora Birsa. Y acá hay una pregunta para usted directamente. Dice, ¿el partido, los unionistas en Guatemala se relacionan con las ideas liberalistas? Ya que habló de de las características de ellos iniciando su ponencia, dice. ¿Cuál el partido político de ahorita? El nombre sí lo tomaron. Obviamente la ideología es otra. Si miramos al fundador del partido, es que más opuesto al movimiento unionista del contexto del 20 y de Rocar Estrada Cabrera, es otra dimensión, ¿verdad? Al contrario, es casi una visión neoliberal, pero el símbolo sí lo utilizaron. Y por eso yo creo que sí, cuando comenzaron a sacar esa relación, ¿verdad? Como querer hacer, confundiendo, porque esas son estrategias, ¿verdad? Confundir hasta la gente a decir que eran lo mismo, que eso es lo más miserable, ¿verdad? Que usar un nombre, un símbolo, la gente puede caer en el error de equivocarlo, pero no es. Muchas gracias. Y acá nuevamente una pregunta general que nos comparten. Dice, desde la academia, ¿qué acciones deben impulsarse categóricamente para imponer a Miguel Ángel Asturias dentro del canon nacional? Desde la academia, ¿qué acciones deben impulsarse categóricamente para imponer a Miguel Ángel Asturias dentro del canon nacional? ¿Gusta usted, maestra Mercedes Polo, por favor? Pues no sé si se entiende bien la pregunta, si es un asunto de redacción, pero en primer lugar yo pienso que pues el asunto del canon siempre va a ser muy polémico y el canon pues no es así como que
deba imponerse un escritor. Sencillamente, los escritores del canon se imponen por sí mismos por muchas razones. De hecho, los sistemas canónicos son variables y son dinámicos siempre. Digamos, hay periferias que van siempre a estar, digamos, en contra del canonizado y después van a ser parte de los centros. O sea, esto no es algo fijo, ni algo que deba imponerse. Y creo que no es el papel de la academia. Yo creo que ya que se habló de este asunto, de que si no sirve para leer realmente a X escritor, en este caso Asturias, pues todas estas convocatorias y demás nos sirven de mucho. Quisiera decir que lo que la academia debe hacer es otra cosa completamente distinta, es promover un conocimiento profundo, amplio, con lectura real, como decía Birsa. Si vamos a estar a favor o en contra, si vamos a interesarnos por un escritor que actualmente es canónico o no lo es, o es periférico, igual tenemos que partir de una lectura seria. Creo que eso es lo que debe proponer la academia. Primero, la lectura seria de los textos. Segundo, la lectura disciplinada, el estudio disciplinado de todo aquello que nos acerque a entender los textos. Y por último, utilizar todo eso para que podamos reflexionar personalmente. Digamos, el estudiante, el joven, debe reflexionar con sus propios medios, sean muchos o pocos, pero con su propia cabeza, digamos, pensar con su propia cabeza. Creo que al final se trata de esto, la lectura de literatura, el estudio, la academia, las humanidades en general, se tratan de eso, del traído y llevado pensamiento crítico que se habla mucho, pero que se entiende muy mal, y que al final es a lo que debemos tender, porque si no, otros piensan por nosotros y otros deciden por nosotros. Y no se trata entonces de imponer un canon, se trata de conocer la mayor parte de escritores, de fenómenos y tratar de entender muchas cosas a partir de ellos. Eso va a hacer que un escritor en cierto momento sea reconocido, sea central, no porque sea algo oficial o algo que impone la academia. Creo que no sé si entendí bien la pregunta. Solamente. Gracias, maestra Polo. Maestro Milton. Bueno, Asturias es canónico, ¿no? La academia contribuye algo en ir conformando el canon, pero también la crítica y sobre todo, y creo que aquí está un punto eh, crítico, los premios, ¿no? Hay escritores que se meten al canon sin ellos saberlo o queriendo, pero se meten porque ganan un montón de premios. Y, y entonces los premios es como en Hollywood, ¿verdad? Que a veces premian películas. El extraterrestre E.T. fue premiada con un Oscar, creo, y es una pésima película, pero está en el canon de Hollywood, ¿verdad? En todos los libros de cine aparece esa película tan mal hecha, ¿no? Una pésima película. Y entonces encontramos en el canon a escritores que tal vez a veces no lo merecen, pero la misma historia y la dinámica cultural los van también poniendo al margen. Y también en marginales hay escritores que deberían ser canónicos. Eh, es una dinámica ahí un poco perversa también, ¿no? Pero que es real y que la academia influye un poco, pero no es la academia el único factor que define o que determina el canon. Gracias, maestro. Doctora Birsa, respecto a esta pregunta, ¿qué acciones deben impulsarse categóricamente para imponer a Miguel Ángel Asturias dentro del canon nacional? En principio, el puro principio es que ya ni existe en el currículum nacional base del sistema educativo la carrera de literatura. Ahí ya murió todo. O sea, no tiene sentido. No sé quién
quién lo podría explicar de otra manera, pero aquí en Guatemala no hay un curso de literatura. Entonces, el pastiche de entre comunicación y un montón de cosas más con lenguaje, con lingüística y todo, ha de hacer un espacito así para un 15, 25% de literatura, entre otras cosas. Entonces, ahí quizás se vayan colando a autores más conocidos. Yo creo que Miguel Ángel Asturias está, y algunos digamos, he visto que se leen los cuentos de Lida Sal, por ejemplo, bastante. No he visto que haya mucha lectura en el ciclo, en el ciclo de, tanto ni en la primaria, algunos, sí hay algunos textos poéticos, pero de ahí así para adolescentes, ¿verdad? No veo que lean poesía. Y teatro, pues tampoco, pero tengo más evidencia de que leen dentro de la narrativa los cuentos. Pero es un porcentaje mínimo porque el mismo Ministerio de Educación lo ha boicoteado, pues, porque no está favoreciendo eso al eliminar cursos. Lo mismo es en la universidad, ¿verdad? Si las carreras de literatura van desapareciendo, pues ya como un canon no va a estar. Y que no va a estar él, pero no va a estar nadie. Ya ni siquiera, ¿verdad? No hay nada salvable. Tampoco creo que, bueno, el canon es un hecho variable. Depende, sí, no solo de la academia. Yo creo que a veces ni siquiera tiene que ver mucho con el mercado editorial. Sobre todo se ve mucho ahora. Yo veo colegios que leen el paquete que compró una X, el colegio compró a una X editorial, ¿verdad? Entonces, una editorial forma un canon también. A veces no es el más autorizado, pero forma un canon. Y tiene que ver también con ciertas políticas públicas, ¿verdad? Sí, del gobierno, también algunas otras medidas, quién está detrás de lo que impone. Puede ser que lean X textos los del sistema público, pero los de privado otra cosa, los que tienen sistema norteamericano leen otra cosa, los colegios católicos otra y los colegios evangélicos o protestantes otra cosa. Entonces, pero tampoco debe ser impuesto. Yo sí creo que el que lea Asturias así con devoción, con cariño, le gusta, es que es divertido, es intenso, una denuncia clara, ese trazo coherente a lo largo de toda su obra, ¿verdad? De principio a fin, desde que empieza a escribir hasta sus últimas obras, mantiene su mismo impulso, evoluciona, hace ajustes, se modifica él porque no sigue repitiendo el mismo discurso con el que empezó en su juventud, pero hay ideas fijas, ¿verdad? Muchas gracias, doctora Birsa. Y con esto pasamos entonces a las conclusiones por parte de cada uno de ustedes, agradeciéndole a todas las personas que pues, tuvieron a bien compartirnos sus inquietudes, sus preguntas. Ahora pasamos al tiempo de las conclusiones. Para ello, cada uno tendrá un aproximado de 3 minutos. Entonces, si fuera tan amable, maestra Polo, luego vamos con el maestro Milton y cerramos con la doctora Vilsa. Adelante, maestra, por favor. Yo creo que ya no me voy a extender en las conclusiones porque acerca de mi exposición, pues ya lo que tenía que decir se ha dicho y también algunas ideas que quería expresar. Entonces, creo que únicamente quisiera concluir haciendo una invitación especialmente a los más jóvenes, a nuestros estudiantes, a enterarse por su propia cuenta de Asturias y también de la Revolución de Octubre. En cuanto a Asturias, que lo lean por sí mismos, que le den una oportunidad personal a la lectura de sus textos. Creo que por decirlo de alguna forma, Asturias tiene para todos los gustos, que realmente, pero que lo hagan porque han tomado los textos y se han hecho una idea particular de esta experiencia de leer Asturias. Y en cuanto a la Revolución de Octubre y a todos estos fenómenos importantes por demás, también
los invito a enterarse, a continuar acudiendo a estas convocatorias, pero también a estudiarlo, a leerlo, a estar interesados en estos asuntos, como decía antes, para, si vamos a decir algo, que sea de una manera informada, reflexiva, propia, porque hemos leído, porque hemos estudiado, porque hemos reflexionado particularmente en los asuntos sobre los que vamos a opinar. Con esto concluyo. Muchas gracias. Agradezco el espacio nuevamente y solamente gracias. Gracias a la maestra Polo. Maestro Milton, allí ya lo tenemos nuevamente en la conexión. Si usted fuera tan amable de habilitar su cámara y su micrófono para tener estos minutos de conclusiones. Sí, pues, ¿qué puedo? Que siempre lo he dicho, Miguel Ángel Asturias y su obra son un proyecto. Hay mucho por descubrir en Asturias. No se puede en un par de conferencias o en un par de horas ni siquiera poder hacer un acercamiento justo a su obra. Es un universo, es polifacético, polisémico. La mayoría de sus obras son polisémicas, especialmente Clarivigilia Primaveral. Su teatro, ¿no? Es una propuesta muy rica que yo creo que debemos de mantener siempre vivo el espíritu asturiano, estudiándolo y también manteniendo viva la Cátedra Miguel Ángel Asturias, porque existe la Cátedra Miguel Ángel Asturias que se actualiza muy de vez en cuando, pero que debemos de darle otra dinámica para que esto sea más productivo. Miguel Ángel Asturias es un ícono de nuestra cultura y por mi parte no me queda más que decir viva Miguel Ángel Asturias y viva la Revolución de Octubre. Muchas gracias, maestro Milton. Muchísimas gracias por tus conclusiones. Vamos ahora con las conclusiones de la doctora Birsa Valenzuela. Por favor, doctora. Bueno, parte de lo que he dicho, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias crece en ese espacio de una familia conservadora muy católica, católica tradicional, ¿verdad? Y si bien su ideología política evoluciona a lo largo de su vida, sus creencias religiosas no cambian a lo largo del tiempo. Pese a su identificación con el comunismo, no dejó de ser católico. Eso es importante para entenderlo porque se filtran siempre esas ideas en sus obras. También puedo decir que él, cuando opta por seguir esa ideología o esa visión indígena, por ejemplo, en Hombres de Maíz, le da realmente preponderancia a los elementos mayas y no lo hace con una curiosidad folclórica, sino como una propuesta en la que consideraba que la identidad guatemalteca se entendía como la simbiosis entre lo prehispánico maya y lo colonial judeocristiano. Y él se siente parte de eso, ¿verdad? Tanto desde lo racial como desde la visión de tener una creencia. Entonces, al final, Asturias pareciera aceptar ese catolicismo a lo guatemalteco, que es un catolicismo a lo Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Que tiene todo su ritual católico inicial, pero que novelísticamente da una respuesta muchas veces de valoración de lo maya y que es lo que todo el mundo vio en él antes que nosotros, ¿verdad? Advirtieron eso. Me parece que tiene un gran mérito está bien, tiene una visión católica, pero también logra ver otras cosas, ¿verdad? Como el caso de Mulata de Tal que mencionaba, ¿verdad? Que es donde empieza a reflejar una evolución adicional al progresismo político, porque sí incluye aspectos que ahora serían considerados de ideología LGBT. Tengo aquí esta cita que creo que lo muestra bien. ¿Y qué vamos a hacer entonces si no es mujer ni es hombre? Ve que te fregado o fregada. ¿Cómo decís?
Hasta en eso es lo que no es. Hombre y mujer disturbia todo, pues no se sabe como si es masculino o femenino. Bueno, si no se me ha olvidado, existe un género que no es gallo ni gallina, el género neutro. Pues algo hay ahí, no es que estoy diciendo que etiquetándolo, porque la verdad no tiene caso hacer etiquetas, y mucho menos a un autor como Miguel Ángel Asturias, pero pues vale la pena traerlo a colación. Y yo creo que él, como si cualquiera que sea nuestro objeto de estudio, merece respeto, merece ese tiempo, esa dedicación, como a veces uno ha mencionado, tal vez dando una clase, bueno, no se improvisa. Obviamente un estudiante o una persona no puede leer un libro tan extenso en poco tiempo, pero hay que leerlo, pues no saltea uno así los pedacitos. Entonces la recomendación también a partir de esto es que sí hay varias facetas en la obra de Asturias, manejables tal vez en algunos ejes, ¿verdad? Que se pueden agrupar, como el tema indígena, el tema de la denuncia social y política, el tema de la religiosidad, ¿verdad? Esos van a vertebrar prácticamente toda su producción. Y no ha envejecido. Y si no, es como cuando uno dice, ha envejecido, pero ha envejecido bien, ¿verdad? Porque cuando uno empieza una lectura de textos cada vez más recientes, hay algo que me hace querer volver a Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Porque es un lugar donde siempre hay elementos que nos mueven la imaginación, que proyectan ideas, o aunque no proyectara ideas, pero entonces es el lenguaje, o sea, hay tantos aspectos de él que merece ser leído y yo creo que pues de Asturias sí puede decirse lo que siempre dijeron de Carlos Gardel, ¿verdad? El cantor de tangos, que cada día canta mejor. Pues bien, Asturias todavía escribe y cada día mejor. Gracias. Y pues me parece que es una maravillosa forma de cerrar este panel. Alumbra, lumbre, debates en torno a la obra asturiana. Muchas gracias a cada una de ustedes y al maestro Milton por pues, cada una de sus intervenciones. Solo comentarles a las personas que están en la transmisión que a continuación aparecerá un formulario para que ustedes lo puedan completar y así registrar su asistencia a este panel. Y a continuación también daremos lectura al diploma que se les hará llegar de manera virtual a cada uno de los participantes en este panel. El diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan diploma a la maestra Mercedes Polo por su excelente participación en el panel de catedráticos del Departamento de Letras, Alumbra Lumbre, debates en torno a la obra asturiana, como conferencista de su ponencia titulada Las metáforas universales en Hombres de Maíz, dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre con una duración de 10 horas. Guatemala, 19 de octubre de 2024, y enseñada a todos. Firman el diploma el maestro Jorge Gerardo García, coordinador general de las Jornadas Académicas de Literatura Centroamericana, la doctora Elsa Nuila Paredes, directora del Departamento de Letras, y el maestro Santos de Jesús Dávila, decano de la Facultad de Humanidades. Y en lo sucesivo, pues, ustedes verán el diploma que corresponde a cada uno de ustedes. A continuación aparecerá en pantalla el diploma que se le enviará al maestro Milton Torres y posteriormente el diploma que se le enviará a la doctora Birsa Valenzuela. Alumbra, lumbre de alumbre sobre la podredumbre. Ay, muchas gracias, doctora. Y vamos solo a invitarles a la siguiente mesa, que ya está casi, pues, allí en la puerta, podríamos decir, puesto que, según el programa, inicia a las 10 de la mañana y es un panel respecto a Asturias y sus otros textos: marginalidad, polémica e incomprensión,
estará moderado por el licenciado Rubén López Borrayo, es de la Facultad de Humanidades, y en este panel participará el doctor Pablo Sánchez López de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, la doctora Tashin Nicolin de la Universidad de Austria y el doctor Claudio Mais de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Este panel iniciará en unos minutos para que ustedes puedan estar atentas y atentos a ese panel particularmente. Muchísimas gracias en nombre de las jornadas académicas, en nombre del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Muchas gracias por su tiempo y pues las invitamos y los invitamos a que puedan continuar con la sintonía de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana. Tengan ustedes muy buenos días. Con permiso. Somos Humanidades.